Hace más de 3000 años nació cerca del mar Caspio un sabio profeta. Este hablaba de una fe que narraba la lucha universal entre el bien y el mal. El fuego, el principio de todo. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Классных иллюзий. 国泰民安。 Las grandes religiones monoteístas que ha visto nacer el mundo, el zoroastrismo es una de las menos conocidas por el gran público. Aunque cuenta con al menos 100.000 practicantes en todo el mundo, la religión fundada por Zoroastro o Zaratrusta está todavía viva. Se trataba en cambio de una de las religiones más grandes del mundo hace un par de milenios, religión oficial por ejemplo de los persas, extendida a lo largo y ancho del imperio sasánida. Vamos a conocer un poquito más en este vídeo sobre Zoroastro y su religión. En este momento Oriente Medio está fuera del alcance de las grandes potencias del Mediterráneo. El poder de Egipto al suroeste, los hititas al noroeste y los reinos de Babilonia o Asiria en Mesopotamia parecían mantener la distancia. En la actual Irán, Elam era la gran potencia, dominante pero sin la capacidad de formar un gran estado centralizado. Es en este momento cuando, se dice, se escriben los primeros textos sagrados del zoroastrismo. Se trata de los gatas o cantos, concretamente de la Avesta, una colección de textos litúrgicos que apenas ha llegado hasta nuestros días y que formarían los primeros textos sagrados del zoroastrismo. Estaríamos hablando, por lo tanto, de una religión muy antigua que remontaría hasta la Edad del Bronce, pero la mayoría de los expertos aclaran que la antigüedad de los gatas no estaría demostrada. Sabemos, en cambio, que el zoroastrismo adaptó y conservó algunos de los preceptos y dogmas que ya existían previamente, hasta el punto en el que su único dios supremo, Ahura Mazda, encabezaba por sí solo una gran religión monoteísta en la región. Por ejemplo, dentro del gran imperio aqueménida, hacia el siglo VI a.C. Ciro el Grande y sus sucesores adoran a este dios, pero parece que en este momento de la historia los preceptos de Zoroastro no han calado aún en la zona. Otra de las teorías que se maneja es que Zoroastro habría nacido en el VI siglo a.C., momento de la fundación del imperio aqueménida, por lo que en ese caso aún se trataría de una religión en construcción. En época ya posterior, fuentes de tiempos de Alejandro Magno confirman la existencia del zoroastrismo como religión en crecimiento, así que probablemente las fechas más realistas sean estas últimas. Sea como fuere, nos vamos a sumergir un poquito más en las creencias, las ideas del profeta. Comenzamos hablando del libro sagrado del zoroastrismo, que ya hemos mencionado, el Zen Avesta, o la palabra de vida. Fue escrito en avéstico, una de las más antiguas lenguas iranias de uso casi exclusivamente litúrgico, emparentada con el persa moderno y que dotaba a la obra canónica de la religión de Zoroastro de un peso y de una suntuosidad especial. Si nos adentramos un poquito más en sus páginas, descubrimos rápidamente a Ahura Mazda, el creador supremo, el principio y el fin, el que no puede ser visto, el eterno, el puro y la única verdad. Este cambiaría de nombre a Ormuzd cuando representa el principio del bien, y su eterna antítesis sería Ahriman, el principio del mal o caos. También en la cosmogonía del zoroastrismo se cuenta que entre esos dos principios, entre estas dos antítesis, tendríamos a Mitra, el dios Mitra venerado ya anteriormente en la zona, que los persas conocían como Mesites, es decir, el mediador. Venerado ya en los textos sagrados indoiranios primitivos, es decir, antes de que los pueblos iranios e indios se separasen, el culto a Mitra caló hondo en muchas regiones de Asia y Oriente Próximo, llegando a tener cierta relevancia en tiempos del Imperio Romano, donde fue un culto mistérico, popular entre soldados, comerciantes y funcionarios de la época. Seguimos en este repaso al panteón de Zoroastro porque hay más. Del poder infinito inagotable de Ahura Mazda nacen los Amesa Spenta, o los espíritus benéficos. Se trata de aspectos divinos del creador, personificados en 6 arcángeles: Bohumana, el buen pensamiento, asociado a animales; Asa Vainshta, la verdad, el orden cósmico, asociado al fuego; Shatra Vairia, asociado a los metales, el buen gobierno y el poder; Spenta Armenti, la devoción, la piedad, asociado a la tierra; Aurbatat, la plenitud, la salud, asociado al agua; y Ameretat, la inmortalidad, asociado a las plantas. Como digo, a todos ellos les engloba como unidad, como un todo, Ahura Mazda, el dios supremo y el creador. Como digo, el ser supremo contaba con sus 7 arcángeles para combatir el mal encabezado por Ahriman, pero Ahura Mazda también contaba, según el zoroastrismo, con los yazatas, deidades menores o literalmente seres signos de adoración, creados por el dios para ayudar a mantener el orden cósmico. El dios Mitra, cuyo ejemplo ya hemos mencionado, sería uno de los ejemplos, dios secundario pero poderoso, que fue designado como dios protector de la justicia y la verdad, los contratos y los juramentos.
Mitra se encargaba así de que las personas cumpliesen su palabra, y se le atribuyen 1000 oídos y 10.000 ojos, porque nada escapaba a su vigilancia. Además, participaba en el famoso juicio de las almas, después de la muerte, mito conocido ya en muchas culturas mediterráneas del bronce, podemos recordar el Apocalipsis judío, o el pesaje del corazón egipcio, pero que cuenta con sus propias particularidades en el zoroastrismo. Pues eso, el juicio de las almas. ¿Qué nos cuenta el zoroastrismo? ¿Qué ocurría después de la muerte? Así cruzaban el puente Shinbat los difuntos. Os preguntaréis qué es esto del puente Shinbat, porque de momento no hemos mencionado ni ríos ni puentes en este vídeo. Resulta que según la doctrina zoroastrista, los difuntos eran conducidos al puente Shinbat, que unía el mundo de los vivos con el de los muertos. Allí, Mitra y otras 2 divinidades, Shaosha, la conciencia, y Rashu, la justicia, esperan al muerto. Y las acciones realizadas por el difunto se pesan literalmente con una balanza portada por Rashu. Si el hombre o mujer fue bueno o buena, la conciencia de la persona o Daena aparece en forma de hermosa doncella y entra al paraíso, o a la mejor existencia, plena de luz, paz y felicidad, libre de sufrimiento y en compañía del Ser Supremo. En cambio, si el juzgado había sido una mala persona, Daena surge en forma de bruja repulsiva, y el puente se vuelve estrecho como una hoja de espada. Pero aquí existía una tercera vía. Si la persona contaba con un equilibrio perfecto entre el bien y el mal, el alma viajaba a un lugar intermedio, a Mistagán, donde simplemente espera la renovación final del mundo. Y sí, a todos nos gustaría cruzar el puente en algún momento, pero más allá de eso, hemos mencionado la renovación del mundo. Pues eso, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? La renovación del fin del mundo es un concepto que puede resultarnos familiar y que podemos reconocer en la propia cultura cristiana, donde los 4 jinetes del Apocalipsis anuncian el fin de los tiempos, momento en el que la humanidad en su conjunto será juzgada por una corte celestial, presidida por un Jesús divinizado, visible por ejemplo en los conocidos Pantocrator de algunas iglesias románicas y bizantinas. Pues la religión de Zoroastro tenía su propia versión del fin de los tiempos, el Frashokereti. Se cuenta que el fuego, el hijo de Ahura Mazda, fluirá como un río por el universo, destruyendo todo a su paso, incluido el infierno, y realizando una purificación final. El bien será separado del mal, los buenos de los malos, a través de una especie de ceremonias presididas por el Salvador, o Sosillán. En este momento, el tiempo dejará de existir, y tendrá lugar la resurrección de los cuerpos de los buenos. Al final, dará comienzo una nueva edad de oro. Vemos que el escenario del fin del mundo descrito por los zoroastrianos se parece bastante al descrito por muchas otras culturas, sobre todo durante la segunda mitad del segundo milenio a.C., en plena edad del bronce. Y es que recordemos que estamos a caballo entre el segundo y el primer milenio a.C., en una región como Oriente Medio, que cuenta con una actividad política y cultural frenética, con decenas de estados y pueblos que se relacionan y convergen por siglos, dando pie a que muchas de estas ideas, estas cosmogonías, se parezcan mucho. Durante esta narración del Apocalipsis zoroastriano hemos mencionado el fuego como elemento purificador que tiene un peso clave en esta religión. El fuego no es solo un elemento divino que actúa como destructor, como purificador. El fuego es también la fuente de la vida. Así es. Y es que el Génesis zoroástrico se divide en 2 fases. La primera sería la creación espiritual, donde Ahura Mazda crea todo lo que existe, incluida la verdad, o Asha, los 6 amesas espentas mencionados antes, las almas humanas y los elementos del mundo. Durante este tiempo, el gran némesis, Ahriman, también existe, y cuando percibe la creación perfecta se llena de odio y decide corromperla. El mal entra en escena, y el Todopoderoso decide actuar. Sabiendo el peligro al que se enfrenta, Ahura decide encerrar a su enemigo en el espacio y el tiempo, creando un universo físico donde comienza a librarse la batalla entre el bien y el mal. El orden de creación de este mundo físico es un espejo del espiritual, y consta de 6 etapas, cada una de ellas creada por una Mesha. El cielo primero, seguido por las aguas, la tierra, las plantas, y por fin los animales y el hombre. El origen de estos 3 últimos resulta especialmente interesante. Las plantas y los animales nacerían de la muerte de Gab, un toro primordial sacrificado por el maligno, que nos puede recordar a otros toros primordiales contemplados en otras cosmologías, como la Sumeria, que nos habla del toro celestial. En cualquier caso, las especies animales y las plantas nacerían de este primer toro, seguidos por el ser humano, que nace a partir de un primer hombre, Gaiomer, que al morir y mezclarse con la tierra hace brotar al primer hombre, Mashia, y a la primera mujer, Mashiana, antecesores de la humanidad.
Con la creación física establecida, el bien y el mal comienzan su encarnizada batalla, donde Ahriman y sus demonios atacan al mundo con enfermedades, oscuridad, muerte y desequilibrio, mientras Ahura Mazda establece defensas sagradas para resistir, como el fuego, elemento sagrado y purificador, los ya mencionados Yazatas, o deidades menores, y el libre albedrío humano, que permite luchar a cada individuo por el bien. El final de esta historia ya lo conocéis, el juicio final o Frashokereti decantará la balanza a favor de los buenos. Espectacular el relato del apocalipsis zoroastriano, que nos pueda recordar a otros relatos, a otros mitos de sobra conocidos en nuestra cultura. Pero es ahora momento de ahondar un poquito más en el creador de esta religión. Este fue Zaratustra. Lo hemos dicho ya antes, de la fecha exacta de nacimiento de este hombre poco se sabe, bailan las fechas, pudo ser durante el segundo milenio antes de Cristo, durante el primero, pero poco importa. La mayoría de expertos coinciden en que debió ser entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo, cuando en algún punto del noreste de Irán o Asia Central nació el profeta. El lugar exacto de nacimiento es también un misterio. El Avesta no menciona un lugar concreto. Las tradiciones tardías hablan de Rey, una población cercana a Teherán, o incluso de la región de Bactria, el actual Afganistán. Las pistas lingüísticas y culturales, en cambio, nos apuntan a la región de Jorasán, en el noreste de Irán, o al valle de Oxus, en Asia Central. Como veis, las inexactitudes, la poca concreción en lo relativo a su origen son constantes. Es que no existe ninguna referencia historiográfica, epigráfica a Zaratustra en todo el segundo milenio antes de Cristo, ni siquiera en gran parte del primero. Y no es hasta el siglo I de nuestra era cuando Plinio el Viejo lo cita en su Historia Natural. ¿Cómo sabemos entonces que algunos de los estados persas adoptaron el zoroastrismo durante el primer milenio antes de Cristo, si no lo mencionan? La respuesta es la siguiente. La epigrafía mural, por ejemplo, de estados como el Aqueménida, nos confirman ya a Ahura Mazda como dios supremo, y hablan de la lucha entre el bien y el mal, el Asha y el Drug, que se subrayan en el zoroastrismo en siglos posteriores. Por lo que todo parece indicar que Zaratustra habría sido un personaje real, nacido a caballo entre los dos milenios, hacia el año 1000, y que no fundó un imperio ni una religión con entidad política, sino que promulgó una reforma religiosa en el noreste iranio, transmitiendo su doctrina de forma oral, antes de fijarse en los textos avésticos, y siglos antes de la hegemonía persa en la zona. Más allá del misterio, más allá del desconocimiento que envuelve su figura, muchas de sus proezas, su vida, viene floridamente contada en alguno de los textos posteriores a los originales Gathas. Algunos detalles de su vida vienen contados, como digo, sobre todo en el Avesta Medio, escrito durante el último tercio del primer milenio antes de Cristo. Esto es lo que cuentan los textos, así es como nació, vivió y murió el padre de una religión. Se cuenta que para que Zaratustra aparezca en este mundo son necesarios, o fueron necesarios, tres elementos. El primero, el cuerpo material, después un alma persistente o Fravashi, creado antes de la creación del tiempo finito. Por último necesitamos un elemento llamado Shiven, una especie de gloria o prosperidad que conecta a todos los salvadores, los Shoshians. Estos tres elementos tuvieron que confluir para que este ser especial viniera al mundo. Pero la forma en la que Zaratustra fue concebido es también única, milagrosa. La Shivana, esa virtud, es transmitida desde las estrellas al fuego, y este se lo traslada a Duho, la futura madre del profeta. Esta ordeña dos novillas que también han recibido este don, y luego mezcla la leche con la planta del Jaoma. Por obra del todopoderoso Ahura Mazda, en esta planta se ha insertado el Fravashi, el alma preexistente de Zaratustra. Dudho se bebe el brebaje junto con su marido Purushash, y así se produce la milagrosa concepción. El embarazo también está cargado de misticismo, pues a causa de la Fravashi contenida en su vientre, Dudho emite una luz sobrenatural 3 días antes del parto, lo que a su vez pone en aviso a todos los hechiceros y demonios servidores del mal. Ahura Mazda intenta contrarrestar rápidamente el organizado ataque enviando a Bohu Maná, el buen pensamiento. El nacimiento se produce así sin complicaciones, pero el carácter divino del recién nacido se hace notar desde el principio. Este ríe al nacer. Y es que hasta el mismísimo Plinio el Viejo reconoce varios siglos después que solo un hombre, Zoroastro, ha reído en el momento de nacer, y que su cerebro palpitaba de forma prodigiosa. A partir de este momento, el mito se convierte en una lucha constante entre el bien y el mal, liderado por el hechicero Dura-Rao. El propio profeta está a punto de ser sacrificado por su propio padre, convencido por el hechicero. El niño se salva y va madurando hasta que llega a la sonada frontera de los 30 años, la misma edad en la que Jesús comenzó a predicar. Es en este momento cuando se producen las sonadas 7 entrevistas con Ahura Mazda a orillas del río Daiti, donde el dios le revela los conocimientos de la buena religión, el premio y el castigo para las buenas y malas acciones y el inevitable destino de la purificación del mundo.
Y así comienza su vida pública y su misión, que son un completo fracaso los primeros 10 años, consiguiendo convertir solo a su primo Mediomah, y teniendo que hacer frente constantemente a las hordas del mal. Pero después de esto el profeta por fin logrará conseguir llegar a un punto de inflexión en su vida. Pues consigue convertir al rey Vistashpa, que se establece como su protector, su patrono. Da la casualidad también que Vistashpa era el nombre del padre del mítico rey persa Darío I el Grande. Pero el Vistashpa que acabamos de mencionar, el del relato, parece ser más bien un personaje mítico. Seguimos. Resulta que los hechiceros de la corte del rey Vistashpa impulsan al monarca a torturar a Zaratrusta, sufrimiento del que sale victorioso y reforzado, y se gana definitivamente el favor del rey cuando cura las 4 patas de su caballo. Desde ese momento, y patrocinado por Vistashpa, la revelación de la buena religión se vuelve su cometido, y dedicará a difundirla hasta cumplir los 77 años. Hasta que, mientras realizaba un acto de culto, y así lo indica un pequeño comentario en uno de los textos, es asesinado. Y así fue. El profeta murió, pero sus conocimientos, su mensaje, su doctrina perduraría por milenios. Desde las paredes de las tumbas de los reyes aqueménidas o partos hasta los humildes templos zaratrustrianos de la actualidad. Aún hoy se conservan también las llamadas Torres del Silencio, o Dagma, estructuras donde se depositaban los cuerpos de los difuntos esperando a que fuesen devorados por las aves, conseguir así liberar las almas de los cuerpos, apilando luego los huesos en el interior de las torres. Curiosa también la forma que tenían de dar final a los muertos, Aunque esta práctica estaría un poquito en desuso en la actualidad, hoy en día prefieren dar otro tipo de final, seguir otro tipo de método funerario, sobre todo en Irán, donde durante el siglo XX prohibieron estas torres del silencio. Aún así, en otros lugares como en la India, en Bombay, por ejemplo, se siguen utilizando. Pues lo dicho, la religión de Zaratustra sigue viva en la actualidad, sin el esplendor quizá de los grandes estados persas de la antigüedad, y con aproximadamente 100.000 zaratrustrianos repartidos por diferentes países, sobre todo Irán, India y Pakistán, y otras pequeñas comunidades repartidas por el mundo entero. El fuego sigue siendo uno de los elementos que les caracteriza, elemento purificador, origen de la vida, arde eternamente en sus templos de culto, como esta llama en el templo de Ateshgah, en Azerbaiyán. En el lúgubre silencio del sepulcro, en el crepitar de la hoguera, parecen retumbar las eternas palabras del profeta. Así habló Zaratustra.